cuando vienen, porque si no los Zoom se cortan. Acá tengo mi nieta que me está golpeando como diciendo, abuela, ¿me podés prestar atención? Es Ay, mi mi nieta, amor. Es mi hermosa, sí, cosita, yo la conozco. mi pulga. Pero Es pulga no hermosa. podemos ahora, porque estamos en una clase, no podemos. O si no, te tenés que quedar así acá, sentada sin que te vean todas tus partes pudendas, porque Mi amor. hace, hace calor y estamos todos medios en bola. Sí, ¿cómo andamos, Demasiado Nico? calor. Pero bueno, gorditas, vamos con el otro día cerramos todo lo que es la parte fonológica, ¿no? O sea, dijimos la organización fonológica del lenguaje habla de la primera etapa del niño, donde empieza a encontrarse con los sonidos guturales, todo lo que le aparece en la fonación, ¿no? Entonces empieza a identificar su propio sonido, como por ejemplo cuando Samira hace la, y repiten, ¿no? Entonces van articulando la palabra. Van articulando palabras que para este momento no tienen valor semántico, o sea, valor, ¿ves? Ahí está, no tienen Entonces yo, valor semántico, porque no tienen valor significante, pero sí tienen valor fonológico, porque van encontrando su arco vocal y todo eso. Para poder organizarlo semánticamente ya empieza a haber otro tipo de estructura, que la estructura también tiene que ver con la estructura mental que se va empezando a elaborar en el niño, ¿sí? Entonces, no es azaroso, la realidad es que lo fonológico viene con la estructura límbica, con la estructura del primer eh, formato, vamos a decir, de cerebro, ¿no? Con este cerebro primitivo, y después para ya establecer las estructuras semánticas tengo que hablar de un cerebro más constituido, más estructurado. Entonces va empezando a pasar, por ejemplo, esto, que, mi amor, que quieren hermosa. hablar junto con uno porque quieren soportar, es decir, darle soporte, darle consistencia a lo que ellos escuchan con lo que ellos quieren hacer. ¿Sí? Entonces quieren hacer algo y tienen que identificarlo con una palabra. ¿Por qué es tan importante? Por eso digo, ¿por qué es tan importante que nosotros como AT veamos el inicio de la formación fonológica y semántica? Porque nosotros nos vamos a encontrar muchas veces con pacientes que tienen problemas del neurodesarrollo del lenguaje, ¿sí? Que hablan mal, que tartamudean, que hablan rápido, que no pueden significar la diferencia entre significantes, les da lo mismo la misma palabra, entonces la aplican mal. Todo eso es de las etapas que no se dieron de manera correcta en el aprendizaje. Entonces hoy vamos a ver organización semántica, pónganlo, o ponelo Sole, vos que sos la escribana acá de la tía y la sobrina, Escribana, hay una que es ya mi escribana. escribana. La escribana Y yo va a soy escribir. escribiente. Bueno, entonces les voy a leer un resumen para que lo tengan, no anoten todo. Muy bien, Sole, muy bien, te felicito, día felicitado. Eh, yo les voy a leer un resumen y vamos a anotar solo lo más importante, porque recuerden que todo después va graficado en el Classroom. Entonces, les digo, para comentarles, la organización semántica corresponde a la evolución del significado de las palabras, ¿sí? Esa es la evolución semántica. El niño le empieza a dar significado a las palabras. Entonces, diferencia lo que es papa de papá, ¿no? Papa de papá, teta de mamá. Al principio, teta y mamá es toda la misma cosa. En cambio, teta es una cosa, mamá es otra, ¿sí? Ok,
Entonces, Fernando de Saussure, nosotros vamos a tener, así como les puse de Pichon Rivière, les voy a poner la biografía de Fernando de Saussure, que es con quien más nosotros trabajamos a nivel bibliográfico, ¿sí? Los AT trabajamos mucho con Saussure. Saussure hizo todo el tratamiento de el pasaje fonológico a semántico, o sea, del sonido cualquiera de palabra al significante en el niño. Muy diferente es construcción en niños que en adultos, ¿sí? ¿Y por qué debería construirse el adulto si en realidad se construyó desde niño en el lenguaje? Porque lo antes situado, que fue el hecho de que muchas personas en la adultez tienen dificultad con el lenguaje por alguna lesión cerebral. Puede ser traumatismos, demencias de tipo Alzheimer, diferentes patologías. Entonces, o la misma senilidad lo provoca. Por lo cual, eso hace que nosotros tengamos que reeducar, pero no es lo mismo en el adulto que en el niño. Fernando de Saussure se especializa en niños, lo que nosotros vamos a hacer mucho. Como AT vamos a tener muchos niños para trabajar. Incluso cuando ustedes ya se reciban, van a trabajar conmigo en consultorio, porque yo les voy a pasar pacientes. ¿Sí? Vamos a tomar pacientes del consultorio y van a tener que estar en consultorio, haciendo todo este trabajo que es el acompañamiento terapéutico a niños y adolescentes. Entonces, Fernando de Saussure planteó la dualidad que existe entre significado y significante. Esto ya lo vimos nosotros el otro día. Decíamos, el significado de una palabra es lo que significa en el diccionario, pero el significante es lo que significa para cada quien. Entonces, eso lo hace muy subjetivo, porque no es lo mismo, supongamos una lengua extranjera. En inglés, love es amor, ¿sí? Y amar, ¿sí? Lover es un amante, es un amante, es un alguien que ama, alguien que es amoroso, ¿sí? En cambio, para nosotros, un amante es un tipo que está por fuera de una... Claro, entonces, entonces, el significante, claro, nosotras sabemos perfectamente lo que es un amante. Entonces, si bien Decímelo a mí. eh, si bien el inglés tiene algunas nomenclaturas particulares, pero digo, si vamos a la palabra en sí misma, vamos a encontrar que muchos idiomas tienen palabras que significan casi lo mismo, aunque en realidad el significante es otro. Eso ya lo vimos el otro día, ¿sí? El valor significante. Entonces, eso establece esa dualidad entre significado y significante, es decir, la unión que se establece entre el referente, o sea, lo que dice en el diccionario esa palabra, y el valor simbólico, ¿sí? El valor simbólico. Entonces, el lenguaje, Betty, apagate el audio, por favor. Apagate el mic. Entonces, a nosotros nos va a interesar un montón como AT, ya lo dijimos varias veces, esto de que nosotros tenemos que ver qué significa para el consultante, para quienes nos viene a ver, qué significa para esa persona la palabra, por ejemplo, madre, ¿no? Entonces, no todas las madres son iguales, y no todas las madres tienen el mismo valor significante para cada niño. Vamos a suponer que una madre tiene 5 hijos, para cada hijo, esa madre es diferente. Primero, es diferente porque ella es diferente con cada uno, pero a la vez es diferente porque el simbolismo que para ese niño es esta madre es distinto en cada uno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso es muy interesante observar el valor significado y significante
en el lenguaje. Responde a una forma, ¿no?, de conceptuar, de entender lo que le pasa a una persona cuando aprende algo, y en especial cuando aprende a nombrar algo. Yo la otra vez se los decía con respecto a los tíos, por ejemplo. Era muy común decir tío fulano, tío mengano, tío, y parecía, había 1000 tíos. Y los tíos no son todos, o sea, tío es el hermano de mi madre o de mi padre. Después los demás serán conocidos, amigos, vecinos, allegados, o lo que fuera, pero no son todos tíos. ¿Y qué pasaba con todas esas dificultades? Las dificultades, que en general se daban mucho más en familias numerosas y también en familias con dificultades de estructura social, que toda esa maroma, esa masa de gente que parecía que todos eran tíos, terminaba trayendo toda una situación, primero desde la confianza, de los límites que hay que poner respecto de las personas, pero fundamentalmente también sobre la concepción de familia, ¿sí? Entonces, después a un chico le preguntan que tiene esa estructura, ¿cuál es su familia? Y va a nombrar un montón de gente que no es su familia, ¿sí? Entonces, por eso es importante el valor significante de cada palabra, ¿sí? Tío, cuando los adultos nos decían sobre gente allegada, tío, el valor significante es alguien que queremos mucho, pero le estaban cambiando el significado a la palabra tío. Le estaban dando una carga significante que tapaba el significado. ¿Me entiende por dónde viene la cuestión? Ahí, esperen, porque Pía está preguntando si empezamos. Esperen que le contesto un segundo. Y le pongo Cipia, Cipia, y creo que, no sé si tiene el link, pero se los voy a mandar para que, ahí va, ingrese, porque Pía se sumó al DAT, ¿sí? Ok. Y 2 chicas más que van a empezar recién el lunes porque terminan el martes, porque están terminando el otro curso. Bueno, entonces decíamos, buenas, buenas, Pi. Pía, obviamente que vos entraste hoy recién y nosotros venimos bastante avanzadas en algunos temas. Esto brevemente se lo digo puntualmente a Pía para que lo tenga. Hola, Betú, ¿cómo va? Hola, mi amor. Qué lindo color. Entonces, lo que te digo, Pi, es lo siguiente: no te preocupes, nosotros vamos a seguir con el mismo vocabulario para no atrasarnos, pero de todas maneras todo eso lo puedes ver en las clases anteriores y en el material del Classroom. Después cualquier cosa hablas con Romy. Entonces, nosotros empezamos el curso de AT centrándonos en el área lenguaje, y sobre el lenguaje y formación cerebral y construcción dialéctica vimos un montón de cosas que después lo vas a ver. Estamos avanzando a la segunda etapa del lenguaje, porque la primera vimos todo lo que es fonológico y ahora vemos la organización semántica. Para vos también, Betty, hoy estamos en organización semántica. Y en organización semántica les comenté que Fernando de Saussure va a ser nuestro guía, así como yo les puse de Pigeon Rivière una breve reseña, porque no nos importa tanto ahondar en una biografía, cada uno la puede buscar en particular, es muy interesante. Con Saussure nos pasa lo mismo, va a ser nuestro maestro a la hora de entender la formación psíquica y la formación lingüística de todos los seres humanos. ¿Cómo Sí, se escribe? Vicky, ¿Cómo se Saussure, lo escribe eso? deletreo. Sí, sí, perdón que no lo dije. Fernando de, y Saussure se escribe S-A-U,
S-S-U-R-E, R-E, porque es es Fernando, de la zona de Saussure, del barrio como diría, del barrio de Saussure. Los franceses, los españoles y los italianos tenían esa forma de hablar, como por ejemplo Leonardo Vinci. Vinci es una ¿Podés repetir el provincia, apellido? ¿sí? ¿Cómo? ¿Podés repetir el apellido? ¿Podés repetir, Puedo repetirlo. El apellido por es, favor? el nombre es Fernando de, y Saussure se escribe S-A-U S-A, doble S doble C, U doble U, S S doble S, Saussure. U R E. Igual lo voy a poner en el Classroom la reseña de Fernando de Saussure, ¿sí? No se maten, si lo escribieron ahora mal, tranquilas. Cuando lo vean en el Classroom, si hay algún error ortográfico, lo corrigen. Fernando de Saussure fue un estudioso acerca de la fonología, pero también del lenguaje en organización semántica, cómo los niños aprenden, y situaba un pequeño comentario respecto de la diferencia entre significado y significante, que ya lo vimos en otra clase, ¿sí? El peso del significante es un peso subjetivo que habla a las veces de carga emocional tengo cuando sujeto una palabra. Y digo sujeto una palabra porque nosotros en AT no hablamos de paciente, hablamos de sujeto, ¿sí? Nuestro sujeto de análisis es un sujeto que está sujetado por el lenguaje, atravesado por el lenguaje. Dependiendo cómo sujetó esa palabra y qué valor significante tiene, es el valor que le dará. Dije una pequeña cosa respecto de que madre, por ejemplo, puede ser yo tengo 5 hijos, mamá, son diferentes cosas para ellos. Y a su vez yo soy diferentes madres para cada uno de ellos. O sea que hay 5 madres en mi caso, en mi casa. Soy 5 madres. No soy la misma para todos y para ellos yo tampoco lo soy. Esa es la carga significante que tiene cada palabra, desde la mínima como la máxima. Por ejemplo, religión, ¿no? Podríamos decir que es la máxima, porque es algo que está muy cargado de subjetividad y que para cada quien será muy subjetivo. Entonces, decíamos la importancia de esto y daba una referencia respecto de la palabra madre, pero, por ejemplo, hice un ejemplo respecto de la palabra tío y dije, desde el punto de vista sociológico, hubo mucha diversidad en el formato de cada palabra. ¿Por qué? Por ejemplo, era muy común antes que nuestras familias le dijeran, saluda al tío, y ese no era ni el hermano de mi madre ni de mi padre. O sea, por lo cual no era mi tío, era un allegado. Pero el valor significante que le quería dar nuestra familia a esa persona allegada era de exceder la confianza. Como no había una palabra que sujete ese significante, agarraron la palabra tío y le pusieron toda esa carga significante, pero se la pusieron a un significado. Y eso es un error de concepto, porque cada significado, si yo le doy un valor significante universal, le quito la emoción. Lo voy a traducir esto que acabo de decir. Si yo a cualquier persona le digo hago que mi hijo le diga tío, yo le estoy cambiando a mi hijo la percepción sobre la palabra tío y el afecto tío. ¿Entienden? Entonces, ¿entienden? Esto, ¿sí? Fue muy se confundió mucho. ¿Se entiende o no? Dicen no, volvemos. No se entendió.
¿No se entendió, Sí, se Sole? entendió. Sí, sí, el significado de lo que vos estás dando a entender es que no puedes confiarle a todo que es el tío, porque no es el tío. Claro, claro. Es un conocido tuyo, un amigo tuyo, pero no el tío del nene. No es el tío del nene. Claro, no es el tío del nene. ¿Y qué pasaba con este problema? Que era muy habitual y sigue siéndolo, ojo que esto no cambió tanto, ¿no? ¿Qué pasaba Sí. con esto? Y que yo situaba que se da mucho en estructuras familiares múltiples o en estructuras sociales con dificultades en los vínculos. Pasaba que había acercamiento con personas que no eran tan confiables. Eso es una de las cosas que pueden ser las más peligrosas. Pero por otro lado, también al niño lo confunde en el sentir. El niño tiene que saber lo que hablábamos, el borde. ¿Se acuerdan cuando hablamos de borde? Cuando uno le dice hasta acá, Felipe, no te vayas hasta la esquina, hasta el árbol. ¿Sí? Uno, implícitamente, el niño va aprendiendo lo que significa el borde psíquico, ¿sí? Estructuras, no del bien y el mal. Estamos hablando de una estructura más primitiva, más chiquita, que es el borde. ¿Dónde empieza mi manada y dónde termina? Pero si yo le digo a todo el mundo tío, el tío Mengano, el tío, ¿qué de tío tenés? ¿Cuántos tíos tenés? ¿Y qué es tío entonces? Entonces el chico no sabe qué es tío. Y después todo eso se replicaba. Bueno, eso lo puse como ejemplo. Cada una busque para sí la cantidad, pero esto es tarea, ¿eh? Y quiero que la próxima busquen en ustedes, anótenlo porque así lo hacen, busquen en su infancia, en su adolescencia, en la crianza de sus hijos, en lo que han visto, en sus padres, en lo que puedan, en todo su entorno, la cantidad de veces que el significante tapó al significado. ¿Sí? Es decir, que el valor simbólico que tiene una palabra fue tapado por eso. Y yo les voy el otro día, de hecho, no creo, estoy convencida porque, bueno, mi memoria de AT me lo facilita, que yo le dije, ustedes van a ejercitar mucho la memoria contextual, lo que el otro dijo. Esa memoria la van a recontra usar y van a ver qué bien les va a venir esto. Yo les dije el otro día, por ejemplo, que la palabra del otro es la palabra que nos importa. Yo no tengo que meter palabras mías, ¿sí? Entonces, por eso está la crónica. La crónica está para que yo pueda decir con textualidad aquello que el otro me refirió, ¿sí? Y el valor simbólico, entonces, yo le tengo que encontrar el valor simbólico, porque eso es lo que hace, eso es lo que opera en la psiquis humana, que yo pueda encontrar el valor simbólico y trabajar sobre el significante, no sobre el significado, para poder revertir patologías, que pueden ser patologías de borde, ¿sí? Como esquizofrenias, que van a ser sujeto de análisis para nosotros, esquizofrenias, demencias, autismo, ¿sí? Etcétera, 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 que tienen muchas situaciones de borde por esta disfunción. Esto estamos entonces en la organización semántica. La forma en la que el niño se relaciona con su entorno, esto un poco con lo que veníamos hablando, es la que condicionará el aprendizaje de ese lenguaje. Si el chico tiene, por ejemplo, Sol el otro día decía algo muy interesante que me encantó, que fue, che, yo no sé decir te amo, ¿sí? Ay, me encantan tus lentes, me da mucho placer ver tu... Vamos a ponerle una patita a tus lentes. Paola me sacó una foto y le mandó a mi familia. Tenemos que hacer algo con la Betita porque no puede estudiar así. Así que empecemos la colecta, por favor. La colecta, hacemos una juntada. Entonces, el otro día cuando Sole dijo, a mí me cuesta decir te amo, está bueno, está buenísimo, porque amo, ¿no?
tiene todo un significante. No es solo que digo te amo de modo amoroso, sino te amo lleva un compromiso afectivo. Yo no le puedo decir te amo a todo el mundo, ¿sí? Como no le puedo decir tío a todo el mundo, tampoco puedo decirle te amo a todo el mundo. Entonces tengo que selecciono a quién. Pero el no decirlo implica que no hay erotización de la palabra. ¿Qué es erotizar la palabra? Erotizar la palabra significa que yo encuentro en esa palabra un valor y la uso, ¿sí? Ese es el valor erotizante de la palabra. Erotizar significa esto, cuando por ejemplo, hay personas que hablan mucho o personas que, las personas que cantan, ¿sí? Los sujetos que cantan, tienen erotismo en la palabra. ¿Por qué? ¿Qué significa entonces erotismo? El erotismo significa todo aquello que me da placer hacerlo, sea por la vía que sea. En la boca también hay erotismo. Recordamos que la primera etapa del niño de formación fonológica está ligada a la fijación oral que tiene, ¿sí? Que es la teta, sale de la teta. Entonces, la etapa oral del niño está ligada a las primeras palabras no verbales, sino ese juego fonológico que es erotizante para el niño, que le permite encontrar que la lengua choca con los dientes, da vuelta por adentro de la boca. Digo, eso significa erotizar la palabra. Cuando un niño dice una palabra o dice una frase o no habla de una manera lingüísticamente correcta o semánticamente estructurada, pasa lo que pasó con Paola el otro día, que dijo, le digo a mi sobrina, habla bien. Y yo le dije, no digo eso, porque inmediatamente deserotizo la palabra. Tiene que poder encontrar el valor significado y significante estructurado para que se entienda el mensaje con práctica, pero no tiene que dejar de hablar. Al contrario, cada vez tiene que encontrar más funciones dentro de su boca para lograr corregir algo que estuviera mal fonológicamente. ¿Se entiende? Entonces, el lenguaje actúa como un elemento en la organización objetiva de la vida de ese niño. ¿Por qué? Porque se organiza por lenguaje, por palabra. Su vida se levanta, ¿no? Está acostado, la mamá lo levanta y ya empieza a decirle palabras. Le dice, hay que levantarse porque hay que ir a la escuela, entonces hay que desayunar, abrigate que hace frío. Entonces empieza a hilar conceptos. Vamos a un niño más chiquito, ahí ya estaba hablando de un niño escolarizado. Vamos a uno más pequeño, el niño de 1, 2, 3 años, se despierta, se levanta y ya está en contacto con la palabra, pero en la palabra no dicha. Tiene que poner palabras dentro de eso no dicho. Por ejemplo, se levanta y sol, y él tiene que tener un valor, va a empezar a tener un valor significante de cuando el día es soleado y cuando... ¿Por qué se imaginan que en el colegio se pone, hoy es jueves, está nublado, ¿sí? Hay una organización. Fernando de Saussure lo estudió porque fue de los creadores de ese sistema de aprendizaje, de poner el día, la fecha, ¿sí? Hoy es jueves 12 de diciembre del 2025, está nublado, ¿sí? Ahí hay una organización temporoespacial que es la primera que el niño tiene que tener. El niño se tiene que levantar y tiene que saber qué es soleado de qué no, y tiene que reconocer cuál es el día, la hora, etc. Y después un montón de otras cosas. Por ejemplo, hubo casos, seguramente lo habrán escuchado, incluso visto películas, de niños
que estuvieron viviendo con animales, ¿sí? Se desaparecieron y fueron criados. Hay un caso que lo voy a poner porque es parte de tarea que quiero que hagan. Del niño lobo. El niño lobo, por ejemplo, mi cielo, muy bien. Hay otra chica que vivió con simios, una norteamericana, y que tenían sonidos prelingüísticos humanos, tenían guturalidad, había sonidos de otro lenguaje. Lo que pasaba es que ese niño no se iba a morir, porque iba a comer, digamos, la vida iba a seguir. Y se iba a estructurar, sí, seguro, se iba a estructurar dentro de su comunidad. Se iba a estructurar para no pasar frío ni hambre, iba a dormir cuando tenía que dormir, defecar, orinar, etc. Pero la estructura que nos organiza a nosotros los humanos es el lenguaje. Entonces, ¿qué le pasó a esos niños? Estuvo mal estructurado desde el arranque. ¿Y cuál es el arranque? Que uno tiene primero que organizarlos temporoespacialmente. Cuando un neurólogo a un abuelo dice está perdido temporoespacialmente, significa que no sabe en qué día y qué mes, qué año, ponerle, pues, no sé, pacientes nuestros, Vicky, Jorge, que no sabe la fecha, ¿sí? Está transitando una demencia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Salta todas las barreras del cerebro organizado, o sea, la corteza prefrontal, el área de Broca, de Wernicke, y vuelve a la unión de la amígdala con ese cerebro primitivo que es reptiliano, ¿sí? Entonces, va a seguir sus funciones vocales, pero toda la organización semántica no está estructurada, se desestructuró. Entonces uno tiene que hacer el camino, el recorrido, para volver a tenerlo conforme a una corteza prefrontal más estructurada y organizada. Se puede, a veces, se puede en adultos jóvenes que han tenido traumatismo de cráneo, ACV, afasias por amnesias temporales, ¿sí? O anosognosia, o sea, algunas patologías que veremos más en detalle. Pero cuando hay en el cerebro una compresión del área de la conducción, el cerebro tiene medio kilo en nuestra adultez joven y va reduciendo su volumen. No solamente que se pierde sustancia gris, sino sustancia blanca y mielina, que nos conduce la electricidad y la información por estímulos. Eso sabemos cómo funciona, ya lo hemos visto al principio. Ok, entonces, si una persona con demencia, adulto mayor, tiene muy afectada, ¿sí?, la atrofia de la zona prefrontal, muy difícilmente podamos ayudarlo, ¿sí?, en eso. Pero sí podemos evitar que deteriore todo el área que nunca se va a comprimir porque está cuidada, en los gráficos se ve, que es la de Broca y de Wernicke, ¿sí? La prefrontal, que elabora un pensamiento ordenado y que nos ubica temporoespacialmente, va a estar afectada porque se comprime, ¿sí? Se achica y todos los surcos y se me fue. Todos los surcos corticales van a estar comprimidos, ¿sí? Vieron que el cerebro tiene un montón de lagunitas, o sea, todo así, Bueno, se comprime, esos surcos corticales se comprimen y eso no se puede revertir. Pero cuando hay daño en un área específica, sí, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces decíamos esto de estos niños que de repente aprendieron un lenguaje, pero no un lenguaje organizadamente semántico como el que humanamente nosotros tenemos. ¿Y por qué tenemos esa organización semántica? Porque el niño va a tener que empezar a diferenciar con su estructura psíquica, que es lo que engarza, ¿sí?, es lo que le da sustento a la organización semántica, es la construcción psíquica, que se va formando desde que nace hasta los 25 años, donde está adulto el cerebro. Antes no está adulto, antes no se terminó de formar.
Así que cuando ustedes tengan un adolescente que digan, ah, ya estás grande, acuérdense de que el cerebro hasta los 25 está en formación. Así que no le pidan más. ¿Eh? Es un chiste, en realidad es un chiste. Eso es una parte biológica, pero la parte estructural es de la vida cotidiana. O sea, uno puede ser responsable, organizado y estructurado antes de los 25. Entonces decíamos, el bebé empieza reconociendo la voz humana, ¿sí? ¿Por qué decíamos que empieza reconociendo la voz? ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo dijimos? Sí, porque reconoce la voz de su mamá, que le habla de la panza. Claro. Exacto, pero ¿por qué reconoce la voz de su mamá?